Heraldo.mx. Bueno, estamos de regreso para debatir el tema de la semana. ¿Cuáles son las perspectivas de México y el mundo en el 2018? Como todos los martes está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, buenas noches y feliz año. Leo, buenas noches, feliz año. Andrés Antonius, buenas noches y feliz año. Se cortó el pelo, ¿ya? Va, año nuevo, calvicie nueva. Así es. Bueno, ¿por dónde empezamos, Gerardo? Hay muchas cosas. ¿Quieres empezar por México, te parece? Vamos a empezar por México y dentro del caso de México podemos hablar de lo económico y de lo político, por supuesto, ¿no? En lo económico va a ser un año, me parece interesante, de que va a empezar está empezando con mucha incertidumbre, derivado de que la situación en Estados Unidos, el tema del Telecán que no se termina de resolver y el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos. Creo que esos son elementos que, con volatilidad, ¿no?, en el tipo de cambio, como empezó al final entre la transición de un año y el otro, y que además empieza con datos no positivos en términos, que termina más bien 2017 con datos no muy positivos en términos de inflación. La más alta en los últimos 17 años. La más alta en los últimos 17 años, sí. 6.6, con un aumento en la canasta básica cercano al 10%, pues que me parece un dato incluso más relevante todavía que el tema del índice nacional de precios del consumidor, y con una economía que está prácticamente estancada. El último dato que tuvimos, de hecho, fue de decrecimiento. El último dato oficial es el del tercer trimestre de 2017. Entonces, no empezamos como en unas buenas condiciones y a eso se suma la volatilidad, la situación de la reforma fiscal en Estados Unidos y la incertidumbre que continúa sobre el Telecán. Así es que en ese sentido va a ser un año complicado, creo que para la economía mexicana. Hay varios retos que hay que resolver. ¿Se puede pronosticar algo, tomando en cuenta tantos factores de incertidumbre, todos los pronósticos de crecimiento del PIB, etcétera? Tienen mucha volatilidad. Lo que hay es difícil, ¿no? Porque en años estables. En años estables claro. Es difícil y hay muchos errores. Así que no, yo creo que los economistas, como todos sabemos, son expertos en explicar las cosas ya que hayan pasado, pero es mucho más difícil explicar las cosas hacia el futuro porque hay tantos factores y uno de los más importantes y más difíciles de predecir es el aspecto psicológico, los sentimientos, los animal spirits, como les decía Keynes en su momento, ¿no? Creo que fue Keynes o fue Samuelson. Keynes. Sí. No me acuerdo. Pero en general va a ser un año de bajo crecimiento. Pero va a ser, yo creo que la clave, mira, especialmente escuchando tu segmento anterior, la perspectiva para México y para el mundo en un año cuando Trump sea presidente de Estados Unidos no puede ser bueno. O sea, francamente hay que partir de ese punto. Bueno, este año no fue malo. A ver. Digo, este año. El año pasado. El año pasado contra lo que se esperaba. El año pasado fue mejor de lo que se esperaba. Por eso. Pero el año pasado definitivamente fue mejor de lo que se esperaba al principio del año. Vimos el tipo de cambio. Todas las expectativas de crecimiento se revisaron al alza durante el año. Y este año, en cuanto a ciertas cifras, o sea, curiosamente podemos tener un buen año económico dado la reforma fiscal estadounidense, curiosamente en el sentido de que va a causar en el corto plazo un mini boom de crecimiento. Correcto. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, que de por sí Estados Unidos está la economía bollante. Bollante y no está mal. Sí, no, está bien. La reforma fiscal, como platicábamos en el último programa del año donde estuvimos presentes Gerardo y yo, va a ser terrible para Estados Unidos y va a tener efectos, creo que negativos para México en el mediano a largo plazo. Pero en el corto plazo, lo que hace es que genera liquidez y pone dinero en el bolsillo de ciertas empresas y ciertos consumidores que puede causar un mini boom que curiosamente nos puede ayudar en este año. Pero la perspectiva del 2018, yo creo que la palabra que lo caracteriza es muy parecido al del 17, que es incertidumbre. Quizá más, o no quizás, quito el quizá, más porque vienen nuestras elecciones. Sí, a eso, digamos, a la parte económica hay que sumarle la parte política. Y la verdad, tengo que decirlo, el factor que causa más incertidumbre, Gerardo, es López Obrador, un candidato que tú apoyas, pero evidentemente le falta ganar credibilidad en los mercados, ¿no? Yo creo que eso, digamos, está por verse. Yo simpatizo con lo que ha hecho y lo he apoyado en otras elecciones. Y en efecto, creo que hay aún un cierto grupo, digamos, un segmento de la sociedad
el sector privado en particular, que tiene cierto escepticismo. Totalmente. Sin embargo, sí debo decir, digamos, yo, al igual que tú, pues doy pláticas y estoy en contacto con muchos grupos en distintas formas, y me parece percibir ahora un menor escepticismo incluso que en el 2006. Siento que hay un segmento, al menos, del sector privado que ahora está un poco más convencido o al menos más dispuesto a escuchar una propuesta económica alternativa. Hablo también con muchos inversionistas extranjeros. También me parece percibir que en el exterior hay una especie de, digamos, de buena disposición y de mayor receptividad a las propuestas, un poco quizá resultado del desempeño económico del país en los últimos años. Digamos, pero es cierto, y eso tampoco se puede negar, que hay un segmento de la sociedad que ve con cierto escepticismo las propuestas hasta ahora de López Obrador. Pues los mercados, ¿no? Los mercados son más escépticos de López Obrador, ¿no? O sea, porque finalmente, digamos, es el factor que les genera más duda de si va a seguir por el camino de las reformas, etcétera. Yo creo que, ¿no? mira, yo creo que López Obrador ahorita está en boca de todo mundo porque López Obrador es el candidato con mayor reconocimiento de marca y de nombre. Si tú le preguntas a un mexicano quién es Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo sabe. Por lo tanto, arranca en una situación donde hay claramente, estamos todos expuestos al hecho de que está en campaña y estamos viendo una presencia importante de él en medios. Creo que ese mismo efecto que lo lleva a ser muy conocido y muy comentado hoy en día, creo que los mexicanos no son, la verdad sí tengo fe en que los mexicanos no son tan ingenuos que se vayan a comprar el rollo López Obradorista. Y creo que los mercados sí son escépticos, creo que mucha de la población es escéptica y creo que las mismas contradicciones de su propio discurso y de su equipo y de su discurso durante los próximos meses creo que van a ser bastante evidentes, pero hoy es el candidato a vencer, sin lugar a dudas. Pero eso déjame regresar Tenemos que hablar de los candidatos mucho en estos meses. Sí, por eso. Pero déjame regresar a perspectivas. Sí. López Obrador va a generar incertidumbre, pero Anaya también va a generar incertidumbre, Mid va a generar incertidumbre. O sea, el proceso en sí, yo no hablaría tanto de un ¿Sabes individuo. qué puede generar incertidumbre? Que gane el PRI por un punto y la oposición, es decir, López Obrador y Anaya se junten y armen un, como dirían los argentinos, quilombo. Sí, ¿no? Yo creo que eso, un posible conflicto postelectoral. Sí, eso es cierto en cualquier caso, ¿eh? En cualquier caso. En cualquier combinación. En cualquier combinación. Va a depender de los puntos, de quién, ¿no? O sea, pero lo que creo que es un aspecto importante de la perspectiva es que creo que una cosa que creo que sí podemos coincidir la mayoría de las personas es que quien gane la elección va a tener un mandato bastante débil. Sí, es decir, eso es cierto. Quien gane la elección no va a ganar con 50+1 de los votos, no va a tener una mayoría en el Congreso y va a tener pues un reto terrible en el sentido de que va a ser muy difícil que el ganador instrumente la visión o el programa de gobierno que traiga a la mesa. Bueno, dependerá crucialmente de qué tipo de programa sea y de qué dependa. Es decir, si depende crucialmente de reformas legales, pues a lo mejor un candidato que gane sin tener el control del Congreso quizás se vería en mayor problema de implementar su programa. Alguien que no dependa crucialmente su propuesta de programa económico o político en general de reformas, pues, y que más bien dependa de cuestiones asociadas a la gestión y administración como tal, pues puede ser más fácil de implementar. Entonces dependerá un poco también de lo que ofrezca. Hay que votar por José Antonio Mid Curibereño. Lo acaba de decir Gerardo Esquivel, estoy de acuerdo, coincido. No, pero no. Y con eso concluimos el programa de hoy en la noche. Muchas gracias. Aquí piensa que son los spots el tiempo asociado a los partidos. Oigan, pero me quedan 4 minutos. Quiero tratar el tema internacional con ustedes también. Sí, claro. Tú cuando fue lo del Brexit y luego lo de Trump, estabas muy pesimista y decías que era el comienzo de una nueva época, etcétera. ¿Lo sigues viendo así, Yo creo que soy un poco más pesimista, caray. Todavía. Sí. Todavía más. La verdad que sí, porque Trump excedió mis expectativas en cuanto a el daño que
ha causado en el entorno internacional. Sí. En el sentido de que está creando, y hablemos, no tenemos que hablar del 2017, podemos hablar de enero 2018. De esta semana. Lo que hizo con Pakistán, de decidir que va a suspender la ayuda de Estados Unidos a Pakistán, que China dijo, no se preocupe Pakistán, aquí estoy, ¿cuánto te dan? Yo aquí le firmo. Su decisión de deportar o de anunciar la deportación de 200,000 salvadoreños. 200,000 salvadoreños. Es una locura. Etcétera, etcétera. Ha causado un vacío de poder, un vacío de liderazgo y una crisis en la visión de las democracias de Occidente, como nunca se ha visto. Como, de verdad, yo nunca se ha visto. Recomiendo mucho el artículo de Evan Hostos en el New Yorker de número de diciembre. Ah, sí, muy buen artículo. De cómo el que se ha beneficiado de eso es China. Sí. Hablando de, ¿no? O sea, como dicen los científicos, la naturaleza aborrece un vacío. Lo están llenando los chinos. Lo están llenando los chinos. Pero los chinos, hay que decirlo, es un sistema autoritario de gobierno. Es un sistema autoritario y con una agenda también, pues igualmente complicada y peligrosa en algún sentido. Entonces, con la que hay que también tener cuidado. Entonces, yo coincido con lo que dice Andrés. En esta dimensión, pues hay muchos riesgos todavía asociados a las políticas de Trump, que ha generado pues muchas fricciones y está generando muchas fricciones, ya no solo relativas a México, que era nuestra preocupación el año pasado, sino con respecto a otros actores internacionales, internamente, con otros grupos de la sociedad que no pensábamos que se iba a estar peleando, como con los que ahora se está peleando todo el tiempo. En fin, creo que hay bastantes riesgos en términos del desempeño de Trump como presidente, asociados además a toda la incertidumbre que genera pues, la situación misma interna de Estados Unidos. Las tendencias mundiales de populismo, de una falta de respeto por los derechos humanos, o sea, esas dos cosas, Trump le ha echado una cantidad de leña al fuego de manera impresionante. Al hablar de que la tortura funciona, ¿no? Al darle cauce, al celebrar Brexit, al celebrar este tipo de movimientos, ha generado y está generando daño que vamos a ver por décadas, yo creo. Y esta reforma va a tener implicaciones para México y para la reforma fiscal. Sí. Digamos, ya, aunque ya están empezando a salir las letras chiquitas. Sí, pero aún así va a ser interesante las implicaciones que va a tener sin duda. en la dimensión económica mundial. Es decir, a lo mejor para México incluso yo creo que va a ser menor que respecto a otros países en los cuales va a ser mucho más probable que si haya mudanza hacia Estados Unidos, más que de caso mexicano, porque en el caso mexicano la tasa efectiva es relativamente baja. Sí. Pero en otros países no es necesariamente así. Entonces, bueno, porque hay mucha evasión y ilusión, ¿no? Exactamente. Así es. Para terminar, ¿ven una posible reacción nacionalista en México a este movimiento nacionalista que está existiendo en otros países, particularmente en Estados Unidos? Pues me parece lógica una reacción, digamos, natural ante el embate, digamos, de un enemigo que está enfatizando al caso de México y a los mexicanos como alguien de quien se quiere deshacer, con quien plantea como un adversario. Entonces es natural, me parece, que en el caso mexicano surja esta visión nacionalista. Eso puede ser positivo o también irse al otro lado negativo, ¿no? Pero yo creo que en general ha surgido, y creo que es un poco quizá lo que de alguna manera puede unir a los mexicanos, que en algún momento se planteó que eso pudo haber hecho el presidente Peña Nieto y que quizá no fue suficientemente enfático para aprovechar ese momento en el que, dado el avance de Trump, sí pudo haber habido una especie de convergencia nacional en torno a la defensa de los intereses mexicanos frente a Trump. Un último comentario. La identidad nacional es fundamental y es importante, pero lo que nos enseña la historia es que el nacionalismo que surge de épocas de incertidumbre y de épocas de miedo siempre es un nacionalismo sumamente peligroso. Y eso lo hemos visto en el siglo XX, lo hemos visto en el siglo XIX, lo hemos visto en toda la historia humana y eso sí me preocupa mucho. Gracias, Andrés. Gracias, Gerardo. Gracias, Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.